Hola, muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este último día de camino, por este camino que hemos llamado Vidas Transformadas. Era la madrugada del domingo y como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, en el versículo 1, leemos que el primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Sin duda era un domingo muy oscuro por la mañana. El viernes también había sido muy oscuro, fue el día de la negación de Pedro, fue el día de la traición de tantos discípulos, fue el día de la cobardía de Pilatos. Solo quedó un grupo de mujeres mirando de lejos a la cruz y entre ellas estaba María Magdalena, que quería preparar su cuerpo para el entierro, para limpiar la sangre de su cuerpo, para cerrarle los ojos. Fueron las últimas en salir del Calvario y son las primeras en llegar a la tumba. Esperan encontrar allí un cuerpo sin vida. No esperan encontrar una tumba vacía. No tienen idea que esa tumba ya no está ocupada. Y ella, a pesar que Jesús fue ejecutado en la cruz, que era una forma vergonzosa de morir, no está avergonzada de él, ni enojada con él. Ella decide estar con el Señor. Y simplemente al observar su fe, sería bueno que le pidamos al Señor que a nosotros también nos dé la misma devoción que tuvo con él María Magdalena. Porque la mujer que conocemos con ese nombre es uno de los personajes más impactantes que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Se la menciona al menos 12 veces en los 4 evangelios. Se la menciona mucho más que a varios apóstoles. Sin embargo, conocemos muy poco de su vida antes de que se encontrara con Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, leemos que a Jesús lo acompañaban mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades, y el texto nos dice que de ella, de María Magdalena, habían salido 7 demonios. El autor Christian Lewis, que es autor entre otras obras maravillosas de las Crónicas de Narnia, tal vez tuviste oportunidad de ver la película o de leer el libro, él dice, por ejemplo, que hay 2 errores iguales y opuestos en los que solemos caer nosotros en lo que se refiere a la existencia de los demonios. El primer error es creer que no existen, y el otro es creer que sí existen, pero a la vez sentir por ellos un interés excesivo y poco saludable que nos lleva a pasar todo el día pensando ese tema. Por eso no tenemos que olvidar que el enemigo de nuestras almas está al acecho, y eso es cierto. A él le gusta cuando pensamos que no existe, porque de esa manera bajamos nuestras defensas. Pero también le gusta cuando nos obsesionamos con su existencia, porque así nos concentramos todo el tiempo en eso y menos en el Señor. Por eso hay una línea espiritual muy fina, por donde es muy sano que andemos. Tenemos que estar conscientes de la existencia del enemigo, pero a la vez tenemos que estar en paz, porque sabemos que el vencedor está de nuestro lado. Jesús venció al mal cuando se levantó de la tumba y también nos dio la victoria sobre el mal a nosotros, a pesar de estar en este mundo caído. Si nos sentimos abatidos por las mentiras o atrapados por las tentaciones, probablemente estamos haciendo una de estas 2 cosas. O no estamos creyendo totalmente en el poder de la cruz, o no permanecemos dentro del poder de la cruz. Porque para creer en el poder de la cruz hace falta tener fe. Pero para permanecer en el poder de la cruz necesitamos tener una relación personal con Jesús. Y solo cuando confiamos en el poder de nuestro Señor y Salvador, como hizo María Magdalena, allí vamos a estar libres de la oscuridad en nuestra vida. Y vemos que después de que Jesús sanó a María Magdalena, ella se convirtió en una seguidora muy devota del Señor. Tanto que decidió quedarse en Jerusalén mientras Jesús era llevado a la muerte. Los líderes religiosos andaban preocupados por los discípulos de Jesús. Como leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 56, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Pedro lo siguió a la distancia y finalmente se derrumbó. Juan lo vio morir, pero los otros seguidores ni siquiera se quedaron, todos se escondieron. Pero María Magdalena no. Ella estaba allí con María, la Madre del Señor.
y por la devoción que tenía por Jesús era lógico que quisiera ir a la tumba al día siguiente, no porque estuviera esperando un milagro, aunque en realidad podía haberlo hecho. El Señor lo había anticipado al menos en 4 ocasiones. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 31, leemos: porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Clarísimo. Sin embargo, vemos que a ninguno de sus seguidores se les ocurrió decir cuando fue crucificado: bueno, muchachos, no sé, digamos, no es para tanto, ¿eh? Él prometió resucitar el tercer día y mañana ya es el tercer día. No ocurrió eso, ¿verdad? En la madrugada se despiertan 2 Marías y van hacia la tumba con sus perfumes. Seguramente recordaban que aquellos pies que caminaban sobre el agua ahora habían sido perforados. Seguramente recordaban que las manos que curaban a los enfermos ahora estaban quietas. María Magdalena solo quería despedirse de aquel hombre que le había dado esperanza a su vida. Y a nosotros nos pasa que aunque escuchemos o leamos muchas veces algún pasaje de la Escritura, nos olvidamos de la promesa del Señor cuando pasamos por algún momento del dolor, cuando alguien querido se enferma, o cuando seguimos todavía sin conseguir trabajo, o cuando alguien muy querido muere. Cuando nos sintamos así, siempre recordemos el ejemplo de esta mujer que, a pesar de estar confundida, decidió despertar el domingo bien temprano para ir a ver a Jesús. Eso podemos hacer nosotros en medio de los problemas. Decidamos ir temprano a encontrarnos con el Señor. Cuando la vida es incierta, siempre tenemos que buscar nuestra seguridad en el Señor. Y así vemos a las 2 Marías yendo a la tumba, no a recibir nada, sino a dar. Y esa es una motivación muy noble, porque muchas veces nosotros también somos llamados a amar, a dar, sin esperar nada a cambio. Cuando se nos pide que ayudemos a alguien monetariamente, cuando se nos pide que ayudemos a alguien a perdonar, a alguien que tal vez no nos perdone a nosotros. Bueno, ese es el llamado del discipulado. Jesús es nuestro ejemplo supremo de dar sin esperar nada a cambio. Y ellas creían que estaban solas, pero no lo estaban. Creían que nadie se había enterado hacia dónde iban, pero Dios sí lo sabía y las acompañaba en cada paso que daban y se emocionaba por su amor. Y por eso les tenía reservada una gran sorpresa. Leamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28 y los versículos del 2 al 4. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. Podríamos preguntarnos, ¿para qué el ángel quitó la piedra? ¿Para quién lo hizo? ¿Para Jesús? ¿Ustedes creen que necesitaba el conquistador de la muerte ayuda para salir solo? ¿Se imaginan al Señor recién resucitado diciendo: perdón, ¿hay alguien ahí afuera que me pueda ayudar a salir? No, ¿verdad? El texto da la impresión que Jesús ya estaba afuera cuando se quitó la piedra. En ninguna parte de los evangelios se dice que el ángel movió la piedra para Jesús. En el versículo 5 leemos: el ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho, vengan a ver el lugar donde estaba. Es decir, que la piedra no fue movida para Jesús, fue movida para las mujeres, para que puedan entrar y para que vean el lugar donde él estaba. Cuando María Magdalena entra, se da cuenta que el cuerpo de Jesús ya no está allí, y va a despertar a Pedro y a Juan, y ellos van para ver por sí mismos lo que María acababa de decir. Déjame preguntarte algo. ¿Qué piedras ya ha movido el Señor en tu vida para que puedas ver mejor su gloria? María Magdalena amaba al Señor, lo servía, hablaba con Él, dejaba que influya en su vida, y su amor por Jesús nació por estar mucho tiempo con Él, porque Él es la esencia del amor. Y si queremos amar más a Jesús, como lo hacía ella,
tenemos que pasar más tiempo con el amor de los amores, pedirle más su amor en nuestra vida. Y entonces, todo lo que hagamos, cocinar, lavar la ropa, visitar a un enfermo o a un amigo, todo nos va a llevar a servir sin condiciones y sin esperar recompensas. Nuestro amor por el Señor siempre va a crecer por estar con Él. Ahora te invito a buscar el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y allí leemos lo siguiente. En el versículo 1 dice: el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Más adelante, en el versículo 15, vemos que Jesús le preguntó a la mujer: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo iré a buscarlo. Es decir, Marta piensa que era el jardinero. Y sabemos que a él le gustan las sorpresas. Siempre cuando nos damos por vencidos, aparece. Y leemos en el versículo 16 que Jesús le dijo: María. Ella allí lo reconoció y le dijo en hebreo Raboní, es decir, maestro. A nuestro Señor le encanta aparecer en los lugares donde no lo esperamos, poniendo sonrisas donde había lágrimas. Y María Magdalena está conmocionada. No ocurre con frecuencia que uno escuche su nombre de la boca del Maestro, y lo adoró. Y María dejó la tumba afirmando: he visto al Señor. ¿Cuándo fue que el Señor te reveló su señorío? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo cambió eso tu vida? Fíjense que todos los relatos de los evangelios coinciden en señalar a María Magdalena como una de las primeras personas que vio a Jesús resucitado. Y eso parece extraño, ya que en la cultura judía del siglo I, el testimonio de las mujeres era considerado inferior al de los hombres. Y esto nos muestra claramente que Dios siempre, siempre, siempre nos sorprende. El Dios de las sorpresas había obrado otra vez. Dijo María: llegó hasta aquí para verme. Ahora voy a ir a visitarla yo. ¿Cuándo dejaste al Señor que te sorprenda? Porque a veces aquellos que tenemos fe, y hace mucho, creemos que sabemos todo sobre Él, y que por lo tanto no nos puede sorprender porque sabemos lo que hace. Y probablemente si hay alguna variación que nosotros no conocemos es porque no viene de Él. Pero queridos amigos, a nuestro Señor le encantan las sorpresas. Por eso, estés pasando por lo que estés pasando, nunca te rindas. Seguramente el camino está oscuro, pero no tengas miedo. Aunque el camino sea largo, no te detengas. Dios te está observando y está esperando que dejemos de confiar en nuestras fuerzas para empezar a confiar en las de Él. El cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo real, tan real que María lo confundió con el jardinero. Tan real como poder caminar a Emaús con 2 de sus discípulos. Y Marcos nos dice que Jesús se apareció de otra forma, es decir, que aunque era el mismo, era diferente. Tan diferente que María Magdalena y sus discípulos en el camino de Emaús no lo reconocieron. Una celebración era lo último que María Magdalena esperaba cuando se acercó a la tumba esa mañana, pero el Dios de las sorpresas la llevó a entender lo que muchos años después iba a escribir San Pablo en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 2, versículo 9, San Pablo dice: nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. El Dios de las sorpresas tenía una gran celebración preparada para María en la tumba y también tiene una gran celebración para nosotros al final de nuestra vida. Estemos pasando por las situaciones que estemos pasando, no perdamos las esperanzas. El Señor siempre está activo en nuestro mundo e interviene en nuestras vidas, aún en las peores circunstancias. Y para ir terminando, los invito a leer estos versículos tomados del profeta Isaías en el capítulo 40 y los versículos 28 y 29. Dice:
el profeta Isaías, ¿no lo saben acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra, no se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza de aquel que no tiene vigor. La lectura que vamos a tener para este último día será el Evangelio de Juan, el capítulo 20. Y sinceramente espero que estos días te hayan servido para profundizar más tu relación con el Señor, para enamorarte más de Jesús. Por eso te invito a que nos despidamos con esta última oración, diciéndole al Señor: Señor amado, tú estás vivo. Sabemos que tú estás vivo y eres digno de toda nuestra adoración. Te pedimos que nos des un amor por ti que sea firme e inquebrantable, como el de María Magdalena. Ayúdanos para que la promesa de la resurrección minimice cualquier reto que tengamos que enfrentar. Ayúdanos a mantenernos alertas para no caer en las trampas del enemigo, sino a vivir en paz, porque sabemos que tú eres el Señor y estando en ti no tenemos nada que temer. Gracias porque estás vivo. Gracias por las promesas de que siempre podemos confiar en tu poder. Gracias por mantenerte fiel, aun si nosotros no lo hacemos. Aunque no siempre podamos entender por qué las cosas no salen como deberían, sabemos que siempre vamos a poder encontrar en vos la fuerza para que podamos buscarte en nuestros tiempos de necesidad. Por eso te pedimos que cambies nuestros corazones y que nos ayudes a dar nuestra vida de la misma manera que tú diste la tuya. Gracias por tu amor, gracias por tu ejemplo hacia nosotros, gracias porque podemos descansar en tus fuerzas. Esperamos tus sorpresas y esa celebración final que habrá cuando te encontremos cara a cara. Y ahora nos despedimos, confiando que si dejamos que vos, Señor, nos guíes, vamos a ser tus testigos. Nuestra fe entre cantos de alegría. Todo nuestro ser, Señor, hoy se llena con tu esperanza, porque ha puesto en nosotros tu mirada y tu confianza. Y por ti queremos ser más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos, Tus testigos. tuyas nuestras manos son, con ellas puedes seguir sanando y abrazar a quienes sufren con tu misericordia, con tu amor claro. Instrumentos en tus manos, curando heridas, reconciliando. Signos de amor en el mundo, sacramentos del resucitado. Pues por ti queremos ser Más sencillos, más humanos, más incómodos
para nuestros hermanos. Porque el cambio que soñamos también está en nuestras manos. Maravilloso es que nos llames para grandes obras, nos has elegido. Nos inunda hoy tu espíritu, porque somos tus testigos. Y así queremos ser Más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos. Solidarios y agradecidos, más profundos, tus testigos. más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos. Solidarios y agradecidos, más profundos, tus testigos. Más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos.